El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la Catedral de Santa María, iluminando el polvo que flotaba como pequeñas estrellas en el aire denso de la cripta. Manuel Fuentes, de 67 años, era el nuevo cuidador de la catedral, y llevaba apenas 3 meses en el puesto, tras la jubilación de don Ernesto, quien había servido fielmente durante 4 décadas. Era un martes de abril del 2022, y la humedad de la primavera se colaba por las paredes centenarias, creando ese aroma característico, piedra mojada e incienso, que todos los feligreses reconocían. Manuel había descendido a la cripta para realizar el inventario anual de reliquias y ornamentos sagrados que el padre Sebastián le había encargado con urgencia. Debido a la proximidad de la Semana Santa, la cripta de Santa María no era visitada con frecuencia, pues guardaba los restos de obispos y sacerdotes que habían servido en la diócesis durante siglos. Solo el personal autorizado podía descender por la estrecha escalera de caracol que conectaba con la sacristía. Manuel se movía con cuidado entre las tumbas, sosteniendo una linterna moderna que contrastaba con la antigüedad del lugar. Llegar al fondo de la cripta, notó que una de las losas del suelo parecía ligeramente desalineada, algo que su meticulosa personalidad no podía ignorar. Se arrodilló con dificultad por sus rodillas artríticas y al intentar acomodar la piedra, sintió que algo bloqueaba su movimiento. Manuel introdujo sus dedos en la pequeña abertura entre las losas y palpó lo que parecía ser una tela envolviendo un objeto. Con esfuerzo logró extraer un pequeño bulto envuelto en un pañuelo de altar desgastado y amarillento por el tiempo. Al desenvolverlo con cuidado, reveló un rosario de madera oscura con cuentas gastadas por el uso y una cruz de plata ennegrecida. Junto al rosario había un sobresellado con cera roja que mostraba el antiguo sello parroquial El Corazón de... Manuel dio un vuelco al reconocer inmediatamente el rosario que tenía entre sus manos. Era inconfundible por la pequeña medalla de San Miguel, arcángel que colgaba junto a la cruz, y las iniciales eran en Amén, grabadas en el reverso de la medalla. 21 años después del misterioso caso que había conmocionado a toda la comunidad, el rosario de Raúl Alejandro Mendoza finalmente había aparecido. El titular del periódico local, El Heraldo, del 8 de abril de 2001, volvió a su memoria, como si lo hubiera leído ayer. Joven monaguillo desaparece durante la vigilia pascual. Comunidad consternada. Las autoridades eclesiásticas y policiales buscan intensamente a Raúl Mendoza, de 17 años. Si eres seguidor de historias de misterios de fe, no puedes perderte los próximos capítulos de esta impactante revelación, que ha permanecido oculta durante más de 2 décadas. Manuel subió apresuradamente las escaleras de la cripta, con el rosario y la carta en sus manos temblorosas. Necesitaba mostrar su descubrimiento al padre Sebastián inmediatamente. El padre llevaba poco tiempo en la parroquia, apenas 5 años, y posiblemente no conocía todos los detalles del caso que había marcado profundamente a la comunidad religiosa de Santa María. Al salir de la cripta, Manuel se encontró con doña Carmen, la anciana ama de llaves, que llevaba más de 40 años trabajando en la parroquia. Al ver el rosario en las manos de Manuel, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Es el rosario del pequeño Raúl», susurró Carmen, santiguándose con manos temblorosas. «Después de tantos años ha regresado a nosotros». La Catedral de Santa María era el corazón espiritual de nuestra pequeña ciudad. Sus torres gemelas dominaban el paisaje urbano, y su historia se entrelazaba con la de cada familia que habitaba en la región. Era más que un edificio de piedra y vitrales, era el punto donde convergían las alegrías y las penas de toda la comunidad. Los bautizos, las primeras comuniones, las bodas y los funerales marcaban el ritmo de la vida local, siempre bajo las bóvedas centenarias que habían resistido guerras y terremotos. El grupo de monaguillos de Santa María era especialmente respetado en la comunidad. Vestidos con sus sotanas rojas
y sobrepellices blancos impecables. Los jóvenes asistían en todas las ceremonias importantes bajo la atenta mirada del sacristán. Don Felipe, un hombre severo pero justo, que exigía perfección en cada movimiento litúrgico. Servir como monaguillo no era una tarea cualquiera, era un honor que las familias católicas ambicionaban para sus hijos. Entre todos ellos, Raúl Alejandro Mendoza destacaba por su devoción y seriedad. Raúl había ingresado al grupo de acólitos a los 9 años, siendo uno de los más jóvenes en ser aceptados. Hijo de Antonio Mendoza, profesor de matemáticas en el instituto local, y de María Luisa Cabrera, enfermera en el hospital provincial. Raúl era un muchacho estudioso y reservado, que encontraba en el servicio al altar un propósito que iba más allá de la tradición familiar. A sus 17 años, ya era el monaguillo principal, y el padre Damián, anterior párroco de Santa María, lo consideraba prácticamente su mano derecha para todas las celebraciones importantes. La vigilia pascual del año 2001 se presentaba como una celebración especialmente significativa. El obispo Monseñor Alarcón había anunciado su presencia para la ceremonia, lo que había movilizado a toda la parroquia en preparativos especiales. Raúl, como monaguillo principal, tenía responsabilidades específicas, que incluían asistir directamente al obispo, con el cáliz y los santos óleos. Las semanas previas habían estado llenas de ensayos y preparaciones para que todo saliera perfecto. La catedral estaba repleta la noche del Sábado Santo. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los cientos de fieles que llenaban la nave central y las laterales. El aroma del incienso se mezclaba con el de los lirios que adornaban profusamente. El altar y las velas nuevas esperaban ser encendidas con el fuego nuevo de la Pascua. La ceremonia comenzó puntualmente a las 10 de la noche con la bendición del fuego en el atrio de la catedral. Los fieles encendieron sus velas y la procesión entró lentamente al templo, completamente a oscuras, creando un río de luz que avanzaba hacia el altar. Raúl caminaba cerca del obispo, sosteniendo el cirio pascual con solemnidad. Su rostro concentrado reflejaba la seriedad con que asumía su papel en la liturgia más importante del año. Todo transcurría según lo planeado. Las lecturas del Antiguo Testamento se sucedieron una tras otra, mientras la congregación escuchaba en silencio las historias de la creación. El sacrificio de Abraham y el paso del Mar Rojo fue durante la liturgia bautismal, cuando todo cambió. El obispo se dirigió a la pila bautismal, ubicada en una pequeña capilla lateral, para bendecir el agua. Raúl debía acompañarlo llevando los santos óleos y una toalla ritual. Los testigos recuerdan haber visto al joven monaguillo seguir al prelado hacia la capilla bautismal. Pero cuando la ceremonia continuó y el obispo regresó al altar principal, Raúl ya no estaba con él. Nadie prestó demasiada atención en ese momento, asumiendo que el joven habría ido a la sacristía por algún elemento litúrgico faltante, o quizás a atender alguna indicación del maestro de ceremonias. Fue al finalizar la vigilia cuando don Felipe el sacristán notó la ausencia de Raúl. La sotana y el sobrepelliz del joven seguían en su percha en la sacristía, pero sus pertenencias personales también estaban allí, incluyendo su mochila, con los libros de estudio y su chaqueta. Lo más extraño era que su rosario no estaba en el pequeño cajón donde todos los monaguillos guardaban sus objetos personales durante el servicio. Un rosario que Raúl jamás se quitaba y que había recibido de su abuela en su primera comunión. La primera reacción fue buscar en todos los rincones de la catedral, pensando que quizás el joven se había sentido indispuesto y había buscado un lugar tranquilo para recuperarse. Revisaron los baños, las capillas laterales, la torre del campanario e incluso los confesionarios. Don Felipe, junto con otros 2 monaguillos, bajaron a la cripta, pero solo encontraron el silencio sepulcral habitual. Llamaron a casa de los Mendoza, pero nadie había visto regresar a Raúl esa noche. A medianoche, con la catedral ya vacía
y tras comprobar que el joven no aparecía el padre, Damián tomó la decisión de llamar a la policía. Algo absolutamente inusual había ocurrido en la noche más sagrada del año. La noticia de la desaparición de Raúl se extendió por la ciudad como fuego en pasto seco. La comunidad entera se movilizó en su búsqueda. Se organizaron grupos que peinaron cada calle, cada plaza y cada rincón de la ciudad. La policía estableció un centro de operaciones en el salón parroquial y comenzaron a entrevistar a todos los asistentes a la vigilia pascual. El domingo de resurrección, que debía ser un día de alegría y celebración, se convirtió en un día de angustia y oraciones desesperadas. La misa solemne se transformó en una rogativa por el regreso del joven monaguillo. Los padres de Raúl Antonio y María Luisa parecían haber envejecido años en apenas horas. Sus rostros desencajados por el dolor y la incertidumbre conmovieron a toda la comunidad. Eran una familia respetada y querida que ahora enfrentaba la peor pesadilla que unos padres pueden vivir. La madre de Raúl se aferraba a un pequeño marco con la foto de su hijo, vestido de monaguillo, mientras repetía sin cesar que su devoción lo traería de vuelta a casa. Antonio, más pragmático, pero igualmente devastado, coordinaba con la policía y respondía las mismas preguntas una y otra vez. No, Raúl no tenía enemigos, no había mencionado problemas con nadie, no tenía novia, no había mostrado signos de depresión y definitivamente no tenía motivos para huir voluntariamente. Las primeras semanas tras la desaparición de Raúl fueron de actividad frenética. La imagen del joven monaguillo aparecía en carteles por toda la ciudad y en los noticieros regionales. Voluntarios distribuyeron volantes en ciudades vecinas y recorrieron caminos rurales y zonas boscosas en busca de cualquier pista. Cada nueva mañana traía la esperanza de encontrarlo, y cada noche sin noticias aumentaba la angustia colectiva. El obispo ofreció una recompensa por información que ayudara a encontrarlo, y la parroquia organizó vigilias de oración continuas que se prolongaron durante meses. Pero incluso la fe más intensa y la esperanza más tenaz se ven sometidas a la erosión implacable del tiempo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, sin que apareciera el menor indicio sobre el paradero de Raúl. Gradualmente los carteles se fueron decolorando con la lluvia y el sol, los equipos de búsqueda se redujeron y las vigilias de oración comenzaron a espaciarse. La vida siguió su curso inexorable, aunque para los Mendoza y para muchos en la comunidad religiosa había quedado suspendida en aquella noche de Pascua. La desaparición de Raúl Mendoza marcó un antes y un después en nuestra pequeña ciudad. La confianza ciega en la seguridad de los espacios sagrados se había quebrado. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijos a las actividades parroquiales, y ya no se veía a niños o jóvenes solos en la catedral fuera de los horarios de misa. Las puertas de la iglesia, que antes permanecían abiertas todo el día, ahora se cerraban al atardecer. La inocencia colectiva se había perdido junto con el joven monaguillo. Cada vigilia pascual durante los años siguientes incluía una oración especial por Raúl, y un cirio con su nombre permanecía encendido junto al altar. Era un recordatorio silencioso de la herida abierta en el corazón de la comunidad. En el primer aniversario de su desaparición se celebró una misa multitudinaria, donde el padre Damián bendijo una pequeña placa conmemorativa, colocada discretamente en el baptisterio, el último lugar donde Raúl había sido visto, a la memoria de Raúl Alejandro Mendoza, cuya luz sigue brillando entre nosotros. Rezaba la sencilla inscripción: para Antonio y María Luisa, los padres de Raúl. El duelo se prolongó en una dolorosa incertidumbre, sin un cuerpo que enterrar, sin respuestas concretas sobre el destino de su hijo. Vivían en un limbo emocional que los consumía lentamente. María Luisa encontró cierto consuelo en la religión, asistiendo diariamente a misa y dedicando horas a rezar
en la capilla de la Virgen de los Dolores, con quien sentía una nueva y dolorosa conexión. Antonio, en cambio, se alejó gradualmente de la iglesia, su fe sacudida por lo inexplicable de perder a su hijo en el lugar que consideraba más seguro del mundo. La figura del padre Damián también sufrió una transformación tras la desaparición de Raúl. El sacerdote, que siempre había sido afable y cercano, se volvió más reservado y taciturno. Algunos atribuían el cambio al impacto emocional del caso y a su sensación de responsabilidad como párroco. Otros notaron que el sacerdote había perdido peso y parecía envejecer aceleradamente, como si cargara con un peso invisible. Sus homilías comenzaron a centrarse frecuentemente en temas como el misterio del sufrimiento y la prueba de la fe en tiempos oscuros. Con el paso de los años, el caso fue enfriándose en la memoria colectiva de la ciudad. Nuevas generaciones de monaguillos servían en el altar sin conocer personalmente a Raúl, aunque todos conocían su historia. Las teorías sobre su desaparición habían circulado intensamente, creando una mitología local que mezclaba elementos sobrenaturales con especulaciones sobre secuestros o fugas. El archivo policial permanecía técnicamente abierto, pero había sido relegado a los anaqueles del olvido administrativo. Solo la familia Mendoza y un pequeño círculo de amigos y fieles mantenían viva la memoria activa del joven desaparecido. En 2010, 9 años después de la desaparición, ocurrió un hecho que brevemente reavivó el caso. Un pescador encontró a orillas del río que cruza la provincia una medalla religiosa que fue identificada como similar a la que Raúl llevaba en su rosario. Por unos días, la esperanza y la angustia volvieron a agitar a la comunidad. Se organizaron nuevas búsquedas en la zona y los medios locales volvieron a cubrir el caso. Sin embargo, pronto se confirmó que, aunque similar, la medalla no pertenecía al rosario de Raúl, pues carecía de las iniciales grabadas que lo hacían único. Fue un cruel recordatorio de que la herida seguía abierta bajo la aparente cicatrización. En 2015, al cumplirse 15 años de la desaparición, Antonio Mendoza, el padre de Raúl, publicó una carta abierta en el periódico local que conmovió a toda la ciudad. En ella agradecía el apoyo recibido durante todos esos años, pero también expresaba su frustración por la falta de respuestas y su sensación de que la verdad sobre su hijo permanecía oculta dentro de los muros de la catedral. Era la primera vez que alguien insinuaba públicamente que la iglesia podría estar ocultando información, aunque no señalaba directamente a nadie. El obispo respondió con una carta de solidaridad, reafirmando el compromiso de la diócesis con la búsqueda de la verdad, pero las palabras sonaban huecas después de tanto tiempo sin avances. Ese mismo año el padre Damián fue trasladado sorpresivamente a una pequeña parroquia rural a cientos de kilómetros. El motivo oficial fue su estado de salud, que requería un ambiente más tranquilo, pero muchos vieron en este movimiento una respuesta a las insinuaciones de Antonio Mendoza. El padre Sebastián llegó para sustituirlo, un sacerdote joven con estudios en Roma, que no conocía la historia local más que por referencias. Su llegada trajo aires nuevos a la parroquia, pero también significó que uno de los últimos vínculos directos con el caso de Raúl se alejaba. Y así los años siguieron pasando, arrastrando consigo fragmentos de memoria y capas de olvido. Hasta aquella tarde de abril de 2022, cuando Manuel Fuentes encontró el rosario y la carta sellada en la cripta de la catedral. 21 años habían transcurrido. Desde aquella noche de vigilia pascual, una generación entera había crecido escuchando la historia como una leyenda local, mientras los protagonistas directos envejecían, llevando cada uno su propia carga de culpa, preguntas y remordimientos. El padre Sebastián observaba con asombro el rosario que Manuel había depositado sobre su escritorio en la rectoría. La carta sellada permanecía intacta a su lado, como un testigo silencioso de secretos largo tiempo guardados. El sacerdote,
Había escuchado la historia de Raúl Mendoza durante su llegada a la parroquia, pero como tantos otros casos trágicos, lo había archivado mentalmente como un misterio sin resolver del pasado. Ahora, ese pasado irrumpía en el presente con la contundencia de un objeto físico que conectaba a ambos tiempos. El padre Sebastián tomó el sobre con manos temblorosas, examinando el sello de cera roja que mostraba el antiguo escudo parroquial. Debemos contactar a la familia Mendoza antes de abrir. Esto dijo finalmente. Ellos merecen ser los primeros en conocer cualquier información sobre su hijo. Manuel asintió. Pero doña Carmen, la anciana ama de llaves, que permanecía de pie junto a la puerta, intervino, con voz quebrada. Antonio Mendoza falleció hace 3 años de un infarto y María Luisa vive ahora en una residencia para ancianos, con demencia avanzada. Apenas reconoce a las enfermeras que la cuidan. El tiempo había sido implacable con los padres de Raúl. El padre Sebastián decidió entonces que era su responsabilidad como actual párroco conocer el contenido de la carta antes de tomar cualquier decisión. Con cuidado, rompió el sello y extrajo varias hojas de papel amarillento, escritas a mano, con una caligrafía temblorosa pero legible. La fecha en la primera página mostraba 7 de abril de 2011, exactamente 10 años después de la desaparición de Raúl y 10 años antes del descubrimiento en la cripta. Las primeras líneas helaron la sangre del sacerdote. Esta es mi confesión, ante Dios y los hombres, sobre lo ocurrido a Raúl Alejandro Mendoza, la noche del 7 de abril de 2001. Yo, padre Damián Ordóñez, soy el único responsable de su muerte. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral mientras el padre Sebastián leía para sí el resto de la carta, su rostro pasando por diferentes expresiones de horror, incredulidad y profunda tristeza. Manuel y Carmen observaban en silencio, respetando la gravedad del momento pero consumidos por la curiosidad. Finalmente el sacerdote levantó la mirada con los ojos enrojecidos. Debemos contactar al obispo y a las autoridades. Inmediatamente dijo con voz firme. Lo que tenemos aquí cambia todo lo que creíamos saber sobre este caso. La crisis que siguió al descubrimiento sacudió los cimientos mismos de la fe en nuestra comunidad. El padre Sebastián se encontró atrapado en un dilema moral que ponía a prueba su vocación. Por un lado, su deber hacia la verdad y la justicia, especialmente para la memoria de Raúl y el sufrimiento de su familia. Por otro lado, su lealtad a la institución eclesiástica y el temor al escándalo que podría alejar a muchos fieles. Durante días el joven sacerdote apenas durmió consultando con el obispo y con su propio confesor, buscando claridad en la oración y el discernimiento. Para Manuel Fuentes, el descubridor del rosario, la situación era igualmente complicada. Como empleado de la catedral, sentía una lealtad hacia la institución, pero como miembro de la comunidad que había vivido el drama de la desaparición de Raúl, sentía que la verdad no podía seguir oculta. Había conocido a los Mendoza, había visto su sufrimiento durante años y consideraba que el descanso de sus almas dependía de conocer finalmente qué había pasado con su hijo. Manuel se debatía entre el silencio institucional que le sugerían algunos y la voz de su conciencia que lo empujaba a hablar. Doña Carmen, por su parte, representaba la voz de la memoria colectiva. A sus 85 años, había conocido a 3 generaciones de feligreses y había sido testigo de la transformación de la parroquia a lo largo de las décadas. Su perspectiva era única, pues había trabajado estrechamente con el padre Damián durante los años posteriores a la desaparición y había notado los cambios en su comportamiento, los accesos de melancolía, las noches de insomnio y su creciente aislamiento. Ahora comprendía que lo que había interpretado como dolor por la pérdida de un monaguillo querido era en realidad el peso aplastante de la culpa. Mientras los 3 guardaban el secreto de la carta, la comunidad comenzaba a percibir que algo importante había ocurrido. Los rumores sobre el hallazgo en la cripta comenzaron a circular, aunque sin detalles precisos.
Algunos feligreses notaron las reuniones urgentes entre el padre Sebastián y el obispo que había visitado la parroquia 3 veces en una semana, algo sin precedentes. Los más observadores percibieron también la tensión en el rostro de Manuel y el silencio inusual de doña Carmen, normalmente afable y conversadora. La primera evidencia concreta llegó de manera inesperada cuando un equipo de obreros apareció en la catedral una mañana y comenzó a trabajar en el área del baptisterio. Oficialmente estaban realizando reparaciones en el antiguo suelo de mármol, pero los rumores indicaban que estaban buscando algo específico bajo las losas. La presencia ocasional de un hombre de traje que parecía supervisar los trabajos alimentó las especulaciones de que podría tratarse de un investigador policial o un enviado de la diócesis. El padre Sebastián se enfrentaba a la congregación cada domingo con la carga de un secreto que lo consumía. Sus homilías comenzaron a centrarse en temas como la verdad, la reconciliación y el perdón, sin referencias directas al caso, pero con un subtexto que muchos comenzaban a conectar con la historia de Raúl. Una frase de su sermón causó particular conmoción. A veces lo que creemos un misterio divino es en realidad un acto humano, demasiado humano, que ha sido cubierto por el manto del silencio. Quienes escucharon esas palabras sintieron que algo profundo estaba a punto de revelarse. Para Manuel el peso del secreto se volvía cada día más insoportable. Como descubridor del rosario se sentía responsable de que la verdad saliera a la luz, pero también temía las consecuencias para la comunidad religiosa a la que había pertenecido toda su vida. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidió visitar a María Luisa Cabrera, la madre de Raúl, en la residencia de ancianos. Aunque sabía que la mujer probablemente no lo reconocería, sentía la necesidad de conectar con ella. Antes de que la historia diera un vuelco definitivo, la visita a María Luisa fue desgarradora. La mujer de 75 años, sentada en una silla, junto a la ventana, miraba al vacío, con ojos ausentes. Del dolor intenso y activo que Manuel recordaba, solo quedaba una sombra apagada, como si su mente hubiera encontrado refugio en el olvido después de tanto sufrimiento. Las enfermeras le explicaron que tenía días buenos y malos, pero que rara vez hablaba y nunca mencionaba a su hijo. Sin embargo, cuando Manuel sacó discretamente una fotografía del rosario de Raúl, que llevaba en su teléfono, y se la mostró, creyó ver un destello de reconocimiento en los ojos de la anciana. Fue apenas un instante, pero suficiente para confirmar su determinación de que la verdad debía conocerse. Si sientes que quieres seguir esta historia de fe y misterio, no olvides compartirla y seguirnos para más revelaciones sobre los secretos que guardan nuestros lugares sagrados. El descubrimiento del rosario fue solo el principio de una verdad que cambiaría para siempre a nuestra comunidad. Al día siguiente, el padre Sebastián convocó a una reunión extraordinaria del consejo parroquial, un grupo formado por 12 feligreses respetados, que asesoraban al párroco en decisiones importantes. Con voz solemne les comunicó que se había encontrado evidencia relevante sobre el caso de Raúl Mendoza y que después de consultar con el obispo, había decidido compartir la información con las autoridades civiles. La reacción fue de conmoción absoluta, seguida de un acalorado debate sobre las implicaciones para la parroquia, mientras algunos apoyaban la decisión considerándola valiente y necesaria. Otros expresaron temor por el escándalo y el daño a la reputación de la Iglesia. El consejo estaba dividido, pero el padre Sebastián se mantuvo firme. No se trataba de una decisión, sino de una notificación. La verdad saldría a la luz, con o sin la aprobación del consejo. Esa misma tarde, el sacerdote, acompañado por Manuel, se dirigió a la comisaría central para entregar copias de la carta y mostrar el rosario encontrado en la cripta. El comisario Herrera, un hombre cercano a la jubilación, recordaba perfectamente el caso que había marcado su carrera, y recibió la nueva evidencia con una mezcla de asombro y vindicación profesional. Después de más de 2 décadas,
el archivo más frustrante de su carrera, finalmente podría cerrarse. Los acontecimientos se precipitaron en los días siguientes. Un equipo especializado de la Policía Provincial llegó para examinar el área del baptisterio y la cripta. Se tomaron muestras del suelo y se utilizaron equipos de radar para detectar anomalías bajo el pavimento. La presencia policial en la catedral generó una conmoción mediática que rápidamente superó los límites de la ciudad. Periodistas de medios nacionales comenzaron a llegar atraídos por la historia del monaguillo desaparecido y la confesión póstuma del sacerdote. El titular del periódico local resumía el sentimiento general. Confesión desde la tumba. Padre Damián admite responsabilidad en la muerte del monaguillo Raúl Mendoza. Los detalles completos de la carta no se habían hecho públicos, pero la filtración de información era inevitable en una comunidad pequeña, donde todos estaban conectados de alguna manera con el caso. La conmoción fue mayúscula cuando se supo que el padre Damián había fallecido en 2016 en la pequeña parroquia rural a la que había sido trasladado aparentemente por causas naturales. Pero ahora muchos especulaban sobre la posibilidad de un suicidio. En Cuba, las revelaciones más impactantes llegaron 3 días después, cuando la policía descubrió restos humanos enterrados bajo el suelo de la antigua sacristía, una zona que había sido remodelada en 2003 y convertida en almacén de ornamentos litúrgicos. La identificación preliminar a través de registros dentales confirmó lo que todos temían: se trataba de Raúl Alejandro Mendoza. Su cuerpo había permanecido oculto durante 21 años, a apenas unos metros de donde cientos de fieles rezaban cada domingo. La macabra ironía de que el joven nunca había abandonado la catedral resultaba difícil de procesar para la comunidad. La carta del padre Damián, leída ahora en el contexto del hallazgo del cuerpo, revelaba una historia trágica que mezclaba abuso de poder, secretos inconfesables y la terrible fragilidad humana oculta tras el manto de lo sagrado. Según la confesión escrita, Raúl había descubierto accidentalmente que el padre Damián desviaba fondos de las colectas parroquiales para mantener a una familia secreta en una ciudad vecina. El joven monaguillo responsable del recuento dominical había notado discrepancias en los montos y había confrontado al sacerdote esa misma noche de Pascua. El enfrentamiento ocurrió en el baptisterio durante un momento de la ceremonia, cuando ambos estaban solos. Según la confesión, el padre Damián entró en pánico ante la amenaza de exposición pública y en un arrebato empujó a Raúl, quien cayó golpeándose fatalmente la cabeza contra el borde de mármol de la pila bautismal. El sacerdote describía con detalle escalofriante los minutos siguientes. La sangre, mezclándose con el agua bendita, el cuerpo inerte del joven y su propia incredulidad ante lo que acababa de ocurrir. Aprovechando el momento de máxima actividad en la catedral y la confusión propia de la ceremonia, el padre Damián ocultó temporalmente el cuerpo en un armario de la sacristía y más tarde, esa misma noche, lo trasladó a un espacio bajo el suelo. Lo más perturbador de la confesión era el relato de cómo el padre Damián había tomado el rosario de Raúl y lo había guardado, primero como un impulso irracional, luego como una forma de penitencia personal. El objeto se había convertido en su tormento diario, un recordatorio constante de su crimen, que sin embargo no fue capaz de destruir. 10 años después, atormentado por la culpa y sintiendo que su salud se deterioraba, decidió escribir su confesión, sellarla junto al rosario y ocultarla en la cripta. Con la ambigua intención de que algún día pudiera ser encontrada, no tuvo el valor de confesar en vida, ni de enfrentar a la familia, pero tampoco pudo llevarse el secreto a la tumba. La confesión también revelaba que al menos 2 personas más habían sospechado la verdad a lo largo de los años. El anterior obispo, Monseñor Alarcón, ya fallecido, había interrogado en privado al padre Damián, tras notar su comportamiento errático, y aunque no obtuvo una confesión, decidió trasladarlo a una parroquia remota
para alejar las sospechas. El sacristán don Felipe también parecía haber intuido algo, pues había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las renovaciones de la sacristía en 2003. Poco después fue jubilado, anticipadamente, con una generosa pensión eclesiástica. La revelación de la verdad provocó reacciones encontradas en la comunidad, desde la rabia y el dolor por la traición, hasta la incredulidad y la negación por parte de quienes se resistían a aceptar que un sacerdote respetado pudiera cometer semejante acto. Los más devotos se enfrentaban a una crisis de fe profunda, cuestionando cómo Dios podía permitir que tal cosa ocurriera en su casa, y cómo la institución eclesiástica había fallado tan dramáticamente en hacer justicia. Otros veían la revelación final como una prueba de que la verdad siempre encuentra su camino, a pesar de los esfuerzos humanos por ocultarla. Para la familia extendida de Raúl, la noticia fue devastadora, pero también liberadora. Su tía Elisa, hermana de María Luisa, que había apoyado incansablemente la búsqueda durante años, expresó el sentimiento general: ahora podemos enterrarlo dignamente, ahora podemos llorar sobre una tumba concreta, en lugar de vivir en la incertidumbre. Es un dolor terrible, pero es un dolor con forma y con nombre. El hecho de que María Luisa, en su estado de demencia avanzada, estuviera protegida de comprender plenamente lo ocurrido era visto por muchos como un acto de misericordia divina. Las autoridades eclesiásticas reaccionaron con una mezcla de contrición pública y cálculo institucional. El obispo actual ofreció una misa solemne de desagravio, reconociendo el terrible pecado cometido por un miembro de la Iglesia y pidiendo perdón a la familia y a toda la comunidad. Al mismo tiempo se iniciaron investigaciones internas sobre el posible encubrimiento por parte del obispado anterior y se prometió cooperación total con las autoridades civiles. Era un equilibrio delicado entre asumir responsabilidades y proteger a la institución de un daño reputacional irreparable. La justicia civil, por su parte, se enfrentaba a un caso complejo, donde el principal responsable ya había fallecido, pero quedaban interrogantes sobre posibles encubridores y cómplices. Se abrió una investigación sobre el anterior obispo y varios miembros del Consejo Económico de la época para determinar si habían tenido conocimiento del desvío de fondos o habían participado en el encubrimiento posterior. La prescripción de ciertos delitos complicaba el panorama legal, pero el fiscal provincial prometió llegar hasta las últimas consecuencias dentro de lo que la ley permitiera. Los restos de Raúl Alejandro Mendoza fueron finalmente enterrados en el cementerio municipal, con una ceremonia que reunió a cientos de personas, muchas de ellas jóvenes que no lo habían conocido personalmente, pero que habían crecido con su historia. El funeral se convirtió en un acto de reconciliación comunitaria, donde el dolor compartido creaba nuevos lazos entre personas de diferentes generaciones. El padre Sebastián presidió la ceremonia con una homilía valiente, que no esquivó las duras verdades, pero que también habló de perdón y renovación. Los meses siguientes trajeron cambios profundos a la comunidad religiosa de nuestra ciudad. Muchos feligreses tradicionales abandonaron la parroquia, incapaces de reconciliar su fe con lo ocurrido. Otros regresaron gradualmente, encontrando en la transparencia del nuevo párroco un camino para reconstruir la confianza perdida. El baptisterio, donde había ocurrido la tragedia, fue completamente renovado y transformado en un espacio memorial, con una nueva pila bautismal y un mosaico que representaba la renovación de la vida a través del agua y el espíritu. La Catedral de Santa María nunca volvería a ser el mismo espacio de certezas inquebrantables, pero quizás se había convertido en un lugar más auténtico, donde la fe ya no se fundamentaba en idealizaciones, sino en el reconocimiento de la fragilidad humana y la necesidad constante de vigilancia ética. Paradójicamente, la exposición del mal cometido dentro de sus muros
había creado la posibilidad de una comunidad más madura y consciente. Como expresó el padre Sebastián en una de sus homilías, las iglesias no son museos de santos, sino hospitales para pecadores, y a veces los médicos también enferman. Para Manuel Fuentes, el descubridor del rosario, la experiencia había sido transformadora. De simple empleado de mantenimiento, había pasado a ser una figura clave en la resolución de un misterio que había obsesionado a la comunidad durante décadas. Su determinación de que la verdad saliera a la luz, a pesar de las presiones, le había ganado el respeto de muchos, aunque también la animosidad de quienes preferían que el pasado quedara enterrado. En cierto modo se había convertido en un símbolo de conciencia moral ciudadana, más allá de lealtades institucionales. El rosario de Raúl, tan central en toda la historia, fue entregado finalmente a Elisa, la tía del joven, quien decidió donarlo al pequeño Museo Diocesano, donde se exhibía junto a una placa que relataba brevemente la historia como recordatorio permanente de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas dentro de la Iglesia, lo que una vez fue un objeto de devoción personal, transformado en instrumento de tormento para el culpable, se había convertido ahora en un símbolo de memoria colectiva y aprendizaje institucional. 5 años después del descubrimiento, nuestra ciudad había cicatrizado. Muchas de sus heridas, aunque las cicatrices permanecían visibles, la Catedral de Santa María seguía siendo el centro espiritual de la comunidad, pero con una congregación parcialmente renovada y un enfoque pastoral más horizontal y participativo. El caso de Raúl Mendoza se estudiaba ahora en los seminarios de la región, como ejemplo de los peligros del clericalismo y la falta de mecanismos de control dentro de las estructuras eclesiásticas. El primer domingo de cada mes se celebraba una misa especial por la transparencia y la protección de los más vulnerables. Una práctica iniciada por el padre Sebastián que se había extendido a otras parroquias de la diócesis. Durante esta celebración el rosario de Raúl era traído temporalmente del museo y colocado junto al altar, como recordatorio silencioso de una promesa colectiva. Nunca más permitiríamos que el silencio cómplice o la lealtad malentendida pusieran en peligro a los inocentes o encubrieran abusos. La historia de Raúl Alejandro Mendoza, el monaguillo desaparecido durante la vigilia pascual de 2001 y encontrado 21 años después, se había convertido en parte del tejido cultural de nuestra ciudad, una narrativa compartida que hablaba tanto de oscuridad como de luz de traición, pero también de redención final. El terrible secreto guardado durante décadas había salido finalmente a la superficie, permitiendo que la verdad, aunque dolorosa, trajera consigo la posibilidad de sanación by renovation. Y aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta completa, y algunos responsables nunca enfrentaron la justicia terrenal, la comunidad había encontrado una forma de paz, imperfecta pero real. Habíamos aprendido que lo sagrado no reside en la perfección institucional, ni en la infalibilidad de sus representantes, sino en la búsqueda honesta de la verdad y en la capacidad de enfrentar los propios demonios con valentía y transparencia. El rosario encontrado en la cripta había sido el catalizador de un doloroso pero necesario proceso de purificación colectiva. La frase grabada en la nueva placa del baptisterio resumía el aprendizaje compartido tras 2 décadas de oscuridad y la revelación final. La verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la luz, un recordatorio permanente de que ningún espacio, por sagrado que sea, está exento de la fragilidad humana y que la verdadera fe no teme mirar directamente a sus propias sombras.